Buenos días, mi nombre es Raúl Díaz, soy artista visual originario de la ciudad de Teciutlán, Puebla, y les vengo a presentar mi exposición en Casa de Cultura. Es la colección Espejo Humeante, en esta ocasión dedicada al marco cultural para el Club Rotario de Teciutlán. Y bueno, quiero explicarles de qué trata esta colección. Espejo Humeante hace referente a esta deidad Tezcatlipoca, que era hermano gemelo de Quetzalcóatl, y precisamente hace referencia a este dios prehispánico, específicamente de los aztecas, porque habla del arquetipo del subconsciente. A mí me parece que si logramos traducir el panteón de las antiguas religiones, podríamos explicar mucho de nuestro comportamiento humano subconsciente, y creo que cada una de las representaciones de las deidades supone uno de estos arquetipos. La primera obra es una obra de arte abstracto, es acrílico sobre madera. Y bueno, es el inicio de esta genealogía de la religión prehispánica. Es Zipactli, y bueno, Zipactli se supone que era un monstruo primigenio tipo reptil, con el que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca luchan para demostrarse como dioses y ganarse el respeto de su padre. Se supone que al partirla en dos, de ahí nace el cielo, el mar y la tierra. Entonces quise representar un poco el caos primigenio y el orden universal, de cómo se va expandiendo y gradualmente se va modificando para conformar lo que actualmente es nuestra realidad. El segundo cuadro es el dios Ometeotl. Es una de mis deidades favoritas, porque estamos a veces un poco más familiarizados con el Yin Yang. Y bueno, Ometeotl hace referencia al dios dual, el dios que se desdobla a sí mismo y a partir de ello genera nuestro universo. Los aztecas también le llamaban el que se creó a sí mismo. Y bueno, esta es una obra que está hecha con fibras naturales de la región. Son fibras de plátano, de jonote y algunos tipos de madera que fui colectando. Casi todas las obras se van a dar cuenta que tienen una piedra pulida en el centro, es una obsidiana, y en este caso hace referencia al espejo humeante, o sea, a la realidad que existe del otro lado y que se asoma a nuestro universo. Bueno, esta obra también tiene representado a los 4 puntos cardinales, cada uno con sus representaciones de los elementos que les corresponden, y también un dios por cada punto cardinal. La siguiente obra es el dios viejo, Huehueteotl, que es el dios del fuego. La obra está hecha de madera y en el centro tiene una geoda, y hace referencia a la geometría del fuego, de cómo este se mueve, cómo trasciende y cómo en el fondo va dejando cenizas lo que toca. También es el dios de la purificación para los antiguos prehispánicos. Casi todas las obras de esta serie están hechas con objetos que fui recogiendo cercanos a sitios prehispánicos. Por ejemplo, las obsidianas que vamos a ver más adelante las encontré en un yacimiento cercano al sitio de Cacaxtla, porque cuando fui al museo de Cacaxtla
vi que ahí mapeaban un yacimiento de obsidiana, entonces fui a recorrer la zona y encontré un río que estaba repleto de piedras de obsidiana. Es una zona volcánica que de hecho aún es activa. Entonces lo interesante de esta obra es también que son elementos que surgen a partir de la vivencia, del caminar y del entender el entorno que tenían los antiguos habitantes prehispánicos y de alguna manera traducirlo a la importancia que para ellos tenían estos minerales. Bueno, este es el dios Hecat. En los glifos prehispánicos está representado por un caracol en movimiento. En este caso quise hacerlo de la misma manera, onomatopéyicamente. Entonces tenemos la forma de un caracol y este se va expandiendo excéntricamente y va representando los movimientos del viento y de las nubes y del humo, que es una manera un tanto metafórica de cómo entendían este elemento. La siguiente obra está hecha de cristales artesanales y resinas. Este es el dios Xochipilli, que es el dios de la naturaleza y de las flores. También quise representar las obras de manera abstracta porque quería que la gente, al ver los colores, los elementos, tuviera sus propias evocaciones y sus propias interpretaciones de la obra. Independientemente de si está familiarizado o no con el nombre del dios y lo que significa, la obra pues puede ser interpretada de muchas maneras según el observador. Esta obra también tiene plata, placas de plata para representar el brillo un poco del agua. Bueno, esta obra es el dios Tlaloc, que es el dios del agua prehispánico azteca, y en esta obra quise representar las cuencas de ríos, lagos y mares, que es por donde yacen las aguas que caen de las nubes y llegan al lecho de lagos y mares, y encontramos un poco también la representación de corales y conchas, que era también una simbología con la que representaban a este dios. El centro es también arcilla que fue recogida aquí en la región y representa a la tierra sedienta del elixir. La metáfora de Tlaloc es que cuando cae la lluvia, el dios Tlaloc está fecundando a la tierra. Y también hace referencia a los pequeños dioses, los Tlalocan, que se dice que cuando caía el trueno, que se escuchaba a lo lejos el tronar en el cielo, ellos representaban que eran los niños que ayudaban al dios Tlaloc y estaban rompiendo ollas en el cielo, cántaros de agua para que se regara hacia la tierra. Entonces esto representa también un poco los tepalcates de esos cántaros que eran rotos en honor al dios Tlaloc. Esta obra es la representación del inframundo, el dios de la muerte o Mictlantecutli, y aquí quise hacer una representación de los diferentes niveles que dicen las leyendas prehispánicas que tenía que recorrer el alma de los difuntos para llegar al Mictlán, y ahí el dios Mictlantecutli pues les iba a dar este don ya de la vida después de la muerte. Y lo que les decía, quise representar el
inframundo, precisamente como lo que es el fondo de la tierra, con sus cavernas, minerales, la lava, sus cristales, hasta que llega al centro, que es una hoja de oro que representa precisamente el Dios, y que también es el portal de purificación. Era esa metáfora de la muerte y la trascendencia que tenían los aztecas. Todos los minerales que están ahí también fueron recogidos en caminatas y fueron trabajados lapidariamente. De hecho, hay algunas piedras que fueron recogidas de Cuetzalan, por ejemplo estas que son pizarras y lutitas. Hay piedras de aire libre, hay cristales de las minas de Las Vigas, Veracruz. Entonces todos estos son sitios que recorrí expresamente para recoger piedras o madera, pigmentos, y de alguna manera conformar la obra, que al mismo tiempo es la historia de ese recorrer para recoger minerales. Este es el dios Xipe o Xipetotec, que era el dios descarnado. Generalmente cuando había sacrificios humanos en los templos aztecas, el sacerdote al desollar al sacrificado portaba la piel durante la ceremonia y después era depositado en una olla de barro que tenía protuberancias también de barro. Entonces esa lectura, cuando estuve en el Museo de Antropología de México, de que todas las ollas que tenían protuberancias eran depósitos rituales de pieles dedicadas a Xipetotec, me hizo pensar justamente en la representación de la carne y la piel descarnada y quemada. Y bueno, tenemos una ojiva de pedernal y un corazón de obsidiana. Todo es la representación del dios, del sacrificio y de la carne y la sangre del sacrificado. Bueno, por aquí tenemos al dios Huitzilopochtli. Este era el dios por autonomacia de los aztecas, era el dios de la guerra, pero también estaba representado por un colibrí que representaba la ascensión o la trascendencia. Lo que quise representar era el vibrar de los aleteos del colibrí, pero también el sacrificio por obsidiana y la sangre. Casi todo quise traducirlo a geometrías para que se pudiera interpretar pues de maneras más ambiguas o más abiertas. Posiblemente algunos otros espectadores pudieran ver alguna otra simbología o significado. La obra está abierta a diferentes puntos de vista y opiniones. Y bueno, por último de esta serie es el dios Tezcatlipoca, que es precisamente al que le llamaban espejo humeante, que era el hermano gemelo o el alter ego de Quetzalcóatl. Entonces, para mí la metáfora del espejo humeante representa la lucha consigo mismo para alcanzar la ascensión espiritual, y por eso venían las representaciones de sacrificios y de luchar en el más allá contra bestias invisibles. Era tomar el ego representado por el subconsciente y someterlo y llevarlo a la conciencia. Y en este caso también tenemos la piedra de pedernal del sacrificio. Tenemos una pieza de papel amate, y el papel amate lo puse ahí porque cuando los españoles prohibieron el uso, el sacrificio ritual de seres humanos, porque pensaban que era brujería, lo que hicieron los antiguos aztecas
fue cambiarlo por papel. Hacían recortes de papel con efigies humanas y los quemaban en hogueras a las afueras de las cuevas. Esos rituales aún se siguen haciendo en la zona del centro de México, todavía como representación de sacrificios. Entonces, en este caso, el papel amate representa al cuerpo del sacrificado. Y la idea es que aquí se está viendo un templo desde vista aérea y hasta arriba es la representación del dios Tezcatlipoca, que era representado precisamente por piedras de obsidiana. Y bueno, lo que se ve más abajo es el baño de sangre y el cuerpo del sacrificado, que corre hacia las entrañas de la construcción o del templo para alimentar la tierra, que era en sí lo que el sacrificio quería representar. Y bueno, eso es espejo humeante. Bueno, esta es otra sala con otra colección que tengo aquí en Casa de Cultura. Esta es una serie de obras experimentales de pequeño formato, 60 por 60 centímetros sobre madera, y todos son observaciones en torno al paisaje y a los elementos, al agua, al fuego, a las nubes, a la naturaleza, al cielo. Es una obra muy experimental, casi todos son acrílicos fluidos o espatuleados, y tienen un trato muy rápido en la elaboración, porque se trata de quedarse con la primera impresión que nos deja el elemento. Como es obra abstracta, podría prestarse a diferentes interpretaciones. La interpretación para mí en este caso es representar un poco los paisajes del mar y la costa con las nubes y el calor, o en este caso que me evoca más como a un paisaje tropical, pero bueno, cualquier otro espectador podría interpretarlo de la manera que quiera. Aquí tenemos otra obra. Estos yo los llamo como paisajes subconscientes, porque básicamente lo que hago es que dejo escurrir la pintura y la dejo interactuar entre sí misma con muy pocos colores, pero con pigmentos muy líquidos, y la interacción se da por sí sola. Se llama control de accidente. Utilizo algunos elementos para barrer la pintura, pero en realidad aplico muy poco la voluntad. De lo que se trata es de que la obra y la pintura y sus interacciones hablen por sí mismas. Aquí hay otra obra que también está muy interesante. Esta es una escultura plegable. Los japoneses le llaman kirigami porque se puede doblar y desdoblar y vuelve a tomar su volumen. Entonces yo les llamo esculturas o columnas portables, y en este caso es la representación de un reptil, de una serpiente. Bueno, aquí hay otro díptico de la misma serie, Epifanía. Aquí sí estoy hablando más en concreto de los ríos y la tierra y los deshielos que se están dando ahorita de los polos. Y bueno, me gusta ver cómo la pintura interactúa por sí sola y va generando con su voluntad y su orden esas copias
de cómo en la naturaleza también corren las venas de los ríos o de los árboles o de la lava volcánica. Justamente la idea de estas obras es, yo solo digamos que pongo los pigmentos, pero dejo que ellos se vayan adecuando y vayan recorriendo los caminos que tengan que recorrer, y al final quedan este tipo de paisajes bastante interesantes. Bueno, aquí hay otra sección. Estas son obras que hacen alusión a los cielos y las galaxias. También son salpicados de acrílicos. Aquí uso algún otro tipo de solventes también para corroer la pintura y que se hagan esos efectos como pues de estrellas precisamente y galaxias. Entonces al final quedan efectos muy interesantes, muy espontáneos y muy aleatorios, y quedan abiertos a la interpretación, que es lo que más me gusta. Por aquí tenemos esta sección. Esta también es de la serie de paisajes y geografías del deshielo. Aquí tiene también un poco de pigmento de oro y gasa o tela para darle ya un poco más de relieve. Como comentaba, la idea de esta serie era experimentar con colores y elementos y de alguna manera dejarlos a la espontaneidad, pues para ver qué surgía de manera un poco más libre. Bueno, esta que hace alusión al crecimiento de las plantas y las raíces debajo de la tierra. Igual es la misma técnica mixta. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Ojalá y se puedan dar una vuelta a Casa de Cultura. Las exposiciones van a estar hasta noviembre. Quiero felicitar al Club Rotario de Teciutlán por esta iniciativa de invitar a artistas locales a participar en su mes cultural. Y bueno, yo fui Raúl Díaz, muchas gracias.